Hola, muy buenos días. Mi nombre es Yesenia Bermúdez Mariscal, soy estudiante de la Universidad de Indoamérica y estoy cursando el sexto nivel de educación básica a distancia. El tema del siguiente video es componentes de un instrumento para evaluar el diagnóstico de un proyecto de investigación. Ahora les voy a hablar de lo que es el diagnóstico. El diagnóstico es un estudio que nos permite conocer la situación de la comunidad a través de diversas fuentes de información y a su vez que se conocen los diversos problemas de la comunidad para conocer el orden de prioridad y definir así a través de la investigación. Les voy a hablar de la metodología de validación de instrumentos. En la metodología de validación de instrumentos tenemos la observación, inducción, deducción y matemático estadístico. Ahora les voy a hablar de la observación. La observación es basada en la experiencia propia del investigador, donde se verifica el diagnóstico en el cual se encarga de hacer indagaciones y evaluaciones, además de proyectar el funcionamiento de la estructura del proyecto que uno va a realizar. La inducción y deducción es lo que generalmente se utiliza en la identificación de elementos teóricos prácticos del objeto que se encuentra en la validación de diagnósticos. Y por último tenemos el matemático estadístico. En este método generalmente se utiliza para establecer criterios empíricos a partir de los resultados obtenidos en los diferentes métodos o instrumentos en la ejecución del diagnóstico. La operacionalización de las variables. Para la elaboración de instrumentos se determinan las variables a estudiar para establecer. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la definición. Luego los indicadores, los ítems que compondrían un instrumento y las definiciones. La operación de una variable puede estar conformada ya sea por una encuesta o por una entrevista. Ahora vamos a ver cómo diseñamos los instrumentos. Los diseños de los instrumentos, partiendo de la operacionalización de las variables, tenemos ya sea una encuesta y una entrevista. En la encuesta se diseña un instrumento administrado de preguntas abiertas y cerradas. Y en una entrevista se plantea un instrumento semiestructurado de preguntas abiertas que permitan al entrevistador ahondar de qué manera más libre sea en la forma de la formulación de las preguntas, así como generar otras que sean de relevancia a la investigación que se hace. Para la validación de los instrumentos, nosotros vamos a imaginar que vamos a evaluar el nivel nutricional de un grupo de niños. El instrumento que vamos a utilizar es una balanza. No importa si el proyecto de investigación es perfecto, si su muestra es representativa, si contratas al mejor un estadístico mejor del mundo y no importa si se interviene mucho dinero o poco. Simplemente sus resultados no sirven. Evidente, no. Si el instrumento con el que recolectamos los datos no es válido, entonces nos tocaría hacer una nueva validación de instrumento adecuado para poder determinar el diagnóstico previo, para indagar lo que se desea evaluar el nivel nutricional del grupo de niños. Confiabilidad. La confiabilidad y la validez son difíciles de lograr. Mientras más abstracto sea el constructo que se desea medir, motivación, actitudes, inteligencia y valores. En este sentido, toda mediación está expuesta a un margen de error de la mediación, por lo que nunca es perfecta. La manera de controlar el error de la mediación es calculando la confiabilidad y la validez de los instrumentos de mediación. Los factores que afectan
a la validez y a la confiabilidad. La improvisación en la medición y en la selección de un instrumento. La utilización de instrumentos extranjeros sin previa adaptación y estandarización. Instrumento inadecuado a las personas que se les aplica. Y por último, las condiciones en las que se administra el instrumento de mediación. La población y muestra también es el conjunto total de individuos objetuosos donde tomamos medidas que poseen algunas características comunes observables en un lugar o en un momento determinado. También tenemos que realizar la tabulación de datos, que es hacer una tabla de cuadro con los resultados que se obtuvo en la encuesta que se realizó. Y los resultados de diagnóstico. Los resultados se arrojan luego del estudio, la evaluación y el análisis determinado de un ámbito u objeto. No debemos olvidar que hay cosas que uno se debe tener en cuenta. Para validar un instrumento de mediación se debe tomar en cuenta el criterio de expertos o evaluadores pares, que podrán en conjunto evaluar durante el proceso, que se podría hacer de 3 maneras. Primero, diseñado el instrumento, que se puede evaluar la existencia de una coherencia del lenguaje adecuado, la ortografía, el planeamiento de los objetos claros que permitan obtener los logros planteados. Como segundo, de criterios del punto. 1. Tomar la muestra de las observaciones realizadas. Y por último tenemos los procesos de retroalimentación para obtener instrumentos confiables que pueden ser objeto de evaluación mediante la aplicación de indicadores. Esto es todo del video. Muchas gracias.